Nestlé es una de las compañías más odiadas de todo el mundo y, ojo, cuidado, me atrevería a decir que es la compañía más odiada de toda la historia. Lo cual también lo vuelve algo bastante curioso, porque muchísimas personas, y muy probablemente muchas de las personas que estén viendo este video, probablemente no sepan qué es Nestlé o qué es lo que hizo para ser considerada una de las peores compañías de toda la historia. Y es que, solamente para darles un pequeño resumen de lo que vamos a ver, digamos que esta compañía no solamente ha instaurado el vender a sobreprecio el agua, sino que directamente ha naturalizado el tener prácticamente esclavos en granjas de cacao. Y muy probablemente muchos de ustedes tienen que estar preguntando, ok, Gray, pero no es la primera vez que vemos casos de compañías explotando a sus trabajadores. Y no, la verdad es que no, pero Nestlé tiene algo que lo hace bastante especial entre todas estas compañías, y es que llevan haciendo lo que hacen hace casi o más de 100 años. Así que prepárense, porque si les gustó la vez en la que hice el video sobre PETA, les aseguro que les va a explotar la cabeza lo que se van a enterar en este video. Así que nada, el día de hoy hablaremos de los crímenes y atrocidades cometidos por Nestlé, la compañía más odiada del mundo que probablemente ni siquiera conocías. Pero antes de llegar a ese gigantesco pozo de mierda, hay que hablar un poco de la historia de Nestlé, porque la verdad es que esta compañía empezó con muy buen pie. Y es que miren, por allá de 1876, Henry Nestlé fundaría Nestlé, una de las compañías multinacionales suizas más importantes de toda la historia. Esta estaba principalmente dirigida al tema de alimentos y bebidas. Pero lo realmente curioso acá es que Henry Nestlé era un puto genio, ya que este cabrón no solamente había inventado prácticamente la leche en polvo, sino que también había sido precursor en temas como la harina lacteada y la leche condensada, que si bien ahora mismo no parece algo muy impresionante, en su época cambió mucho el planeta Tierra, no es broma. No solamente sus inventos y su capitalización habían ayudado a una infinidad de bebés con malnutrición, sino que prácticamente había cambiado el mercado lactal como nadie nunca lo había hecho. Y sí, todo esto gira en torno a la leche. Uno de los mayores hitos de Henry fue prácticamente haber diseñado una forma impecable de la conservación de esta misma leche y la distribución en los lugares más remotos del planeta Tierra. No es broma, muchos bebés y niños de lugares muy desfavoridos pudieron tener una muy buena crianza y desarrollo gracias a los productos de Nestlé. Es curioso que esté diciendo todo esto y luego estos cabrones prácticamente tengan esclavos. Pero bueno, eso más para adelante. Pero bueno, después de esto, Nestlé prácticamente pues haría lo que cualquier compañía haría. Empezaría a crecer, diversificarse y adaptar mucho más de lo que deberían. Pero en pocas palabras, se convirtieron en una de las compañías más importantes a nivel mundial, a tal punto que hasta el día de hoy es una de las compañías más importantes del mundo, obviamente en tema de alimentos. Pero obviamente no todo lo que brilla es oro. Y si bien Nestlé en sus primeros años fue muy querida y muy respetada, digamos que llegó un punto en donde todo se fue directamente a la mierda. Y estoy hablando de los años 70. En 1970, Nestlé pasaría a protagonizar su primera gran polémica de toda su historia. Y ¿saben qué es lo más gracioso? Que para hacer su primera polémica, entraron por la puerta grande. En esa época, a Nestlé se le ocurrió la brillante idea de empezar a vender su leche en fórmula a varios países en desarrollo. Para la gente que no sepa, la leche en fórmula es prácticamente leche en polvo que tiene que ser mezclada manualmente con un poco de agua y que puede llegar a servir para niños y bebés en desarrollo. Se podría decir hasta cierto punto que es un sustituto de la leche materna, pero más o menos hasta ahí está. Pero bueno, resulta que Nestlé había gastado millones y millones de dólares de la época en muchísima propaganda diciendo que su leche en fórmula era prácticamente mejor o un muy buen sustituto a la leche materna. Claro, esto en países en desarrollo, sea tanto en África como en Asia y en Latinoamérica.
Y claro, el problema principalmente radicaba en el hecho en que Nestlé estaba vendiendo esta idea a países en donde no había un buen acceso a agua potable. Y los pocos lugares en donde había un acceso a agua potable era de muy mala calidad. Y claro, no nos olvidemos del hecho de que su leche en fórmula tiene que ser mezclada con agua. Y bueno, una cosa llevó a la otra y cientos de miles de niños empezaron a ser afectados por esto. Porque sí, al parecer se habían incrementado bastante los casos de niños con malnutrición y desnutrición, principalmente causado porque las madres estaban usando esa leche en fórmula, solo que la estaban usando con agua contaminada o en biberones que estaban sucios. Los casos empezaron a ser cosa de cientos de miles, prácticamente en casi todo el mundo. No solamente porque la leche lactal que ellos vendían era muy barata, sino que principalmente el agua que tenían estos pueblos estaba en muy mal estado. Y claro, ellos prácticamente ya le habían lavado la cabeza a muchísimas personas diciendo que su leche era mucho mejor que la leche materna. Solo que se habían olvidado del hecho de que para que esta fórmula realmente funcionara, tenía que ser implementada con agua limpia. Y ustedes estarán preguntando, ¿esto probablemente haya sido un error? No, no fue un error. ¿Y saben qué es lo más gracioso e indignante de todo esto? Es que Nestlé no tuvo que pagar ni indemnizar a nadie. Solamente tuvieron que hacer un pequeño cambio en sus políticas y bueno, tener que lidiar con el terrible odio internacional que les había caído. Algo que pronto fue olvidado porque, claro, ellos prácticamente habían capitalizado el mundo de la alimentación mundial. Así que sí, esos cientos de miles de casos de bebés y niños con malnutrición y deshidratación, pues, ¿quién sabe qué habrá pasado con ellos? A principios de los años 2000 sucedería principalmente la mayor polémica de la historia de Nestlé y probablemente una de las más conocidas en la historia de las compañías multimillonarias. Para ese entonces Nestlé ya había diversificado bastante, no solamente dependían de la leche, ya prácticamente estaban metidos en cualquier producto alimenticio que vos hayas encontrado. Uno de sus productos estrellas eran sus increíbles chocolates, ya que estos no solamente tenían varias marcas de chocolate en su haber, sino que también eran conocidos por comprárselos a distribuidores de África Occidental. Y es acá cuando todo empieza a irse un poco a la mierda. Resulta que Nestlé y muchas otras compañías habían sido sorpresivamente demandados por una firma de derechos humanos llamada International Rights Advocates de Washington, D.C., los cuales decían que 8 niños africanos afirmaban haber sido prácticamente esclavizados en granjas de cacao que estaban conectadas a estas compañías, siendo obviamente Nestlé la compañía más grande dentro de estas demandadas. Y acá hay que dar un pequeño paréntesis, estas plantaciones en donde prácticamente habían esclavos no eran directamente de Nestlé, sino que Nestlé le compraba a estos proveedores, así que claro, acá como que hay algo raro, ¿no? Resulta y acontece que estas plantaciones estaban situadas en Ghana y en Costa de Marfil. Que acá otro pequeño dato curioso, Costa de Marfil produce alrededor del 45% del cacao que se distribuye mundialmente. Y otro dato curioso, también es conocido porque tiene uno de los salarios más bajos a nivel mundial e incluso siendo uno de esos países que el trabajo infantil sigue siendo aceptado políticamente. Pues resulta que Nestlé al parecer estaba trabajando con unos distribuidores cuyas plantaciones estaban principalmente diseñadas para, primero, engañar a varios niños y adolescentes para trabajar en esas plantaciones con una excusa de buen salario y ambiente laboral, pero cuando llegaban resulta que eran prácticamente golpeados y obligados a trabajar gratis, sino que además esto de la esclavitud no solamente se ceñía a niños, sino que también habían adultos y personas bastante mayores que pues llevaban trabajando ahí Dios sabe cuánto tiempo. Era prácticamente esclavitud en todos los aspectos posibles de la palabra. Y aquellos que tenían la suerte de trabajar, bueno, suerte entre comillas, de trabajar ahí sin ser un esclavo, pues tenían un sueldo que era
prácticamente un chiste de mal gusto. Pero claro, al ser una plantación prácticamente ilegal en un país muy alejado de la mano de Dios allá en África Occidental, los precios eran muy bajos a la hora de distribuir. Y digamos que Nestlé, pues los pobres no estaban al tanto de esta situación, solamente compraban cacao exageradamente barato a estos amables distribuidores. Así que claro, técnicamente hablando, este no era problema de Nestlé, ya que esas no eran sus granjas. Ellos no sabían y no estaban al tanto de esa situación. Pero, claro, hace falta decir que ¿sabían algo, no? Pero bueno, principalmente casi nada de esto importa porque Nestlé obviamente no tuvo que pagar ni un solo centavo de indemnización ni hacerse responsable de, bueno, estar Dios sabe cuánto tiempo comprándoles sin saber, entre comillas, a un grupo de distribuidores que prácticamente tenían esclavos. Aunque eso sí, hasta cierto punto hay algo de bueno, y es que lo que sí sucedió es que tuvieron que ajustar sus prácticas, enfrentar boicots y bueno, lidiar con una mala reputación que hasta el día de hoy les sigue precediendo. Otra de las controversias más famosas de Nestlé viene principalmente en el hecho de que son muy conocidos por extraer cantidades ingestas de agua en lugares en donde esta es muy preciada. Por ejemplo, uno de sus casos más conocidos fue en la década de los 2010, cuando Nestlé se fijó principalmente en Pakistán, un país que, para gente que no sepa, está en vías de desarrollo y es conocida principalmente por tener muchísimos problemas políticos y sociales, a tal punto de que el agua potable es algo muy preciado en este país. Y no es preciado porque le tengan un cariño singular, sino porque es muy escaso hasta cierto punto. Pues resulta que Nestlé había cerrado un trato con el gobierno de turno. Principalmente estos le daban permisos legales para poder extraer todo el agua que quisieran. Agua que, claro, el pueblo de Pakistán necesitaba. Para ser un poco más exacto, resulta que entre 2013 y 2017, Nestlé extrajo aproximadamente 4.430 millones de litros de agua. Sin embargo, de esos 4.400 millones de litros extraídos, un informe forense presentado en la Corte Suprema de Pakistán demostró que se desperdiciaron alrededor de 1.900 millones de litros de agua, una pérdida equivalente al 43%. Porque sí, mientras Nestlé estaba aprovechándose de sus permisos legales y desperdiciaba cantidades ingestas de agua, muchos pueblos de Pakistán se morían de sed. Y acá es cuando la cosa se pone peliaguda, porque técnicamente hablando no estaban haciendo nada ilegal, tenían permisos legales. Pero claro, tener que hacer esto en Pakistán y además seguido de lo que hicieron con el tema de las distribuidoras en Costa de Marfil, como que hay un patrón medio extraño, ¿no lo notan? A ver, creo que ya estamos conscientes de que Nestlé es capaz de aprovechar cualquier mínima oportunidad para pasar por encima de personas inocentes para hacerse más rica de lo que ya es. Sin embargo, en todos estos casos, hemos visto que siempre ha estado dirigido en países en desarrollo o en lugares muy alejados de Estados Unidos. Y ustedes estarán preguntando, bueno, al menos son patriotas. No, porque también jodieron a los californianos. Algo que es muy normal en California, Estados Unidos, es que de vez en cuando, en cada año, pues tienen periodos de sequía. Momentos en donde pues el calor sube a tal punto de que el agua empieza a escasear y esta incluso empieza a ser vendida de forma limitada a los habitantes de ese estado, siendo que muchas veces los habitantes ni siquiera pueden comprar la cantidad que ellos desean para consumir, ya que claro, están en una sequía. Pues resulta que en 2017, mientras California pasaba por una de sus peores sequías, Nestlé seguía sacando y extrayendo miles de millones de litros de agua de manantiales públicos de California. Y acá es donde tenemos que ponernos otra vez desde un punto legal, y es que técnicamente hablando, ellos tenían permisos legales para extraer esta agua. Sin embargo, esos mismos permisos se le habían concedido a Nestlé hace varias décadas atrás.
varias décadas atrás, cuando California no tenía los problemas ambientales que tiene hoy en día. Y como si esto no fuera poco, un gran grupo de ambientalistas de California descubrió que Nestlé estaba extrayendo mucho más litros de agua de los que les correspondía, llegando en 2017 a extraer alrededor de 58 millones de galones, superando con creces los 2.3 millones de galones anuales que podían reclamar. Sí, estaban extrayendo casi 50 veces más. Y recalco esto en California. ¿Me entendés? En Estados Unidos, un país que no es bananero. Un minuto, esperen, acabo de cometer un error. Dije hace unos minutos que su sede era estadounidense y que ellos eran patriotas, cuando en realidad Nestlé es una compañía suiza, no es una compañía estadounidense. Perdón a los gringos por haberlos insultado, es la costumbre. Así que nada, estas son las principales polémicas que ha tenido Nestlé en sus últimos años. O bueno, en este caso, sus últimas décadas. Como ustedes pueden ver, es una compañía que no tiene el más mínimo problema en aprovecharse de los recursos naturales en países escasos. No tiene el más mínimo problema de comprarle recursos a esclavistas modernos, y mucho menos tienen la mínima vergüenza de extraer recursos muy preciados e incluso sobreabastecerse en países del primer mundo como Estados Unidos. Hermanos, son unos putos caraduras. Nestlé no solamente es la compañía más importante y poderosa a nivel alimenticio del planeta Tierra, porque hay gente que no dimensiona lo realmente grande que es Nestlé. No solamente tiene más de 2000 marcas en su haber, entre ellas marcas muy conocidas e importantes, sino que prácticamente vale hoy en día más de 200.000 millones de dólares. En pocas palabras, Nestlé como compañía es más peligrosa y poderosa que muchísimos países enteros. Es de ese tipo de compañías que si te caes mal y no quieres comprar sus productos, inevitablemente vas a fallar, porque tienen tantas marcas en su haber que hagas lo que hagas, vas a terminar consumiendo algo de esta compañía. Nestlé es ese tipo de compañías que hasta el día de hoy se sigue debatiendo muy seriamente si tienen un monopolio o simple y llanamente lo intentan disfrazar. Y miren, si bien Nestlé en los últimos años no ha tenido tantas polémicas a comparación de las que ha tenido en antaño, hay que admitir que no se mantienen muy bien, que digamos, pero recalco, da completamente igual. Por más que yo haga este video y ahora todos ustedes conozcan la historia de esta compañía, no van a dejar de comprar sus productos, porque recalco lo que ya dije 2 veces. Tienen tantos productos en su haber que es casi imposible no comprar algo que venga de ellos, sea directa o indirectamente. Por ejemplo, yo voy a terminar de grabar este audio y se lo voy a mandar a mi editor. Y antes de hacerlo, voy a hacerme un café en mi cafetera Nescafé. Y Nescafé es de Nestlé. Recién me vengo a dar cuenta. Pero bueno, espero que les haya gustado el video del día de hoy. La verdad, espero que les haya parecido muy informativo. Y perdón por haber tardado tanto en subir video. Es que estaba preparando algo que se llama 5 veces que la ONU no sirvió para nada. Un video que está muy pronto a aparecer. Prepárense.